Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Perfecto. Pues en punto de las 8 de la noche, damas y caballeros, doy la bienvenida a este gran programa, a este gran webinario, La Voz del Residente en Ginecobstetricia. Me presento, yo soy Antonio Vázquez y estamos, señoras y señores, transmitiendo totalmente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live. En la página Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradecemos que nos facilite su plataforma para llegar a más y más médicos. Les recuerdo que toda esta plática se subirá a YouTube. Si no nos han seguido, bueno, si no se han suscrito, métanse a Medical Legal Center en YouTube y encontrarán todos los webinars de ginecobstetricia, así como de otros temas también de otras áreas, y todo lo que se vaya a ver se va a subir. Entonces, si se pierden algún detalle, quieren rescatar algo de lo que se habló hoy, o simplemente quieren compartirlo, ahí estará en YouTube. Y hablando de compartir, damas y caballeros, les presento nuestras redes sociales. Facebook e Instagram nos encuentras como La Voz del Residente. Ahí nos puedes compartir cómo vives estos webinarios, qué te han parecido. Coméntanos, ¿no? Y participa, es lo más importante. Y también tenemos un Telegram, donde la idea, el objetivo de esto es compartir lo que pasa en nuestras sedes, para así aprender todos juntos. No lo mismo lo que pasa en una sede de Buenos Aires como en la Ciudad de México. Entonces, en el chat de Facebook y de aquí del Zoom, pondré los links de Facebook, Instagram y Telegram para que puedan meterse fácilmente, seguirnos, suscribirse y participar en el Telegram. Antes de arrancar con la dinámica, quiero dar un mensaje a los jefes de residentes. Si usted que me está viendo es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legales, no duden en contactarnos y solicitarla sin ningún costo al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esa plática sin costo en este momento de pandemia. Ahora bien, les recuerdo la dinámica a todos ustedes. La doctora invitada, que ahorita tendré el gusto de presentarla, tendrá un tiempo de 30 minutos para exponer. Al terminar, nuestro doctor Jorge Montalvo, quien es mentor, complementará la charla con cosas que él quiera añadir o cuestionar o simplemente pulir lo que ya se mencionó. Después de la participación del doctor Jorge Montalvo, tendremos ya la participación del público a través de las preguntas y respuestas, ¿ok? El chat es para saludarnos. Generalmente se escogen las preguntas a través del icono de preguntas y respuestas del Zoom, y la gente de Facebook ahí en el chat lo puede dejar y se seleccionarán las preguntas para que la doctora o el doctor puedan contestar sus preguntas. Ahora sí, sin más preámbulos, señoras y señores, para mí es un gusto y un privilegio presentar a la doctora Brenda Alondra Cruz Mendoza. Cursa el tercer año de residencia en el Hospital Juárez de México y hoy nos hablará sobre el tema abordaje inicial de pacientes obstétricas con sospecha de infección por COVID en el Hospital Juárez de México. Sin duda, un tema muy puntual, me imagino muy interesante para todos nosotros, y así que no me alargaré más con mi presentación. Le doy la bienvenida a la doctora Cruz, que la dejo con el mejor público, que son los médicos residentes. Los micrófonos son suyos, doctora. Adelante. Muchas gracias, Antonio. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la oportunidad que me dan en participar en este nuevo foro.
Y pues bueno, vamos a iniciar con este tema que en este año último, que tanto ha afectado a los mexicanos y nosotros también como médicos, en especial la plática dirigida hoy para los obstetras, nos hace partícipes de su tratamiento. Entonces, ¿empezamos, Antonio? Adelante, por favor. ¿Puedes compartir pantalla? Si estás como anfitriona. A ver, permíteme. Yo te tengo como anfitriona. Si no, ahorita te ayudamos. Listo. Listo. Voy, Antonio. Adelante. Ok, bueno, pues buenas noches a todos. Como ya me hizo la gran presentación Antonio, yo soy la doctora Brenda Alondra Cruz Mendoza, soy médico residente de tercer año del Hospital Juárez de México. Agradezco a mi profesora, la doctora Lucila Nieves, que nos coordinó esta clase, y muchas gracias también a la doctora Irma Cruz Mendoza, que también me hizo partícipe de este foro. Y bueno, pues el tema ya se los ha mencionado, es el abordaje inicial de las pacientes obstétricas con sospecha de infección por SARS-CoV-2 de nuestro Hospital Juárez de México. Y es que este tema nos ha interesado no nada más a nosotros como médicos, sino a toda la población en general, pues que es cómo vamos manejando a este tipo de pacientes, ya que todos podemos tener a un familiar, a un conocido que está en esta situación de embarazo o incluso el puerperio. Los objetivos de nuestra charla, como ya bien también nos menciona la guía de Iberoamerican Research, los objetivos es que precisemos algunas estrategias y lineamientos de acción para la prevención y el diagnóstico, así como nuestro tratamiento oportuno para manejar las complicaciones maternas y fetales que se pueden estar presentando en estos casos. La justificación, pues, es la evidencia reciente confirma que las pacientes embarazadas pertenecen a un grupo de mayor riesgo de desarrollar formas graves de COVID. No quiere decir que son más susceptibles a tener la infección, sino más bien a que son más propensas a las complicaciones que éste le puede generar. Por lo tanto, deben de identificarse y tratarse lo más temprano posible para la vigilancia materno y fetal y en casos complicados, pues el ingreso hospitalario oportuno. Como introducción, pues ya conocemos que este virus es un virus RNA de cadena no segmentado que mide aproximadamente 100 a 160 nanogramos envuelto de una capa bilipídica que tiene 4 proteínas en su capa, es de la familia Riboviridae de la especie SARS. Su periodo de incubación va aproximadamente de los 2 a los 14 días y sabemos que el contagio va a ser de persona a persona, aproximadamente con 1 metro de distancia, con síntomas respiratorios. El riesgo también se puede adquirir por la exposición a algún tipo de las mucosas e incluso con los fomites en torno a una persona ya infectada a través de algunas gotas que miden de 5 a 10 micrómetros de diámetro. E incluso también hablamos de la transmisión del aire, que se trata ya de algunos microbios que están dentro de los núcleos de las mismas gotas. Esto puede ser también encontrado en pacientes donde se llegan a hacer intubaciones, algunos procedimientos de broncoscopía, succión abierta o nebulizaciones, y en el caso del obstetra, pues se encuentran en el parto o incluso en el periodo expulsivo. Afecta este coronavirus con mayor frecuencia a una población de 30 a 79 años, que generalmente también pueden tener alguna comorbilidad, llámese diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. La tasa de mortalidad de este virus es de un 3%, que puede variar dependiendo de la población que estemos estudiando, del clima e incluso de la capacidad de infraestructura que cuente nuestro hospital.
Y nos vamos a ir un poco a los números. Sabemos que esta enfermedad se conoció en diciembre de 2019. El primer caso fue en Wuhan, China. Y para México, nuestro primer caso llegó el 27 de febrero de 2020. El 11 de marzo nos declaramos en pandemia y desafortunadamente el 18 de marzo de 2020 tenemos nuestra primera muerte materna. El primer caso que llegó a nuestro hospital Juárez de México fue el 29 de abril, eso es un paciente general, y la primera embarazada nos llega el 25 de mayo del 2020. Reportando números, para el 2020 en México se reporta casi 31,253 casos de mujeres positivas que se encuentran, o bueno, se encontraban en un estado grávido y en puerperio. Para 2021, un número de 10,504 pacientes sospechosas, incluido en el puerperio, notificadas por el CISBER con resultado positivo, también confirmado por una PCR. Nos vamos a ir de lo más general a lo particular. En el mundo estamos hablando ya de casi 162,177,376 casos confirmados. Esto es en el mundo. Los casos de COVID-19 entre las mujeres embarazadas ya alcanzan aproximadamente más de 60,000 pacientes en todo lo que es Latinoamérica. La gran mayoría se encuentra en México y desafortunadamente nos hemos registrado con un número alto de las muertes maternas, con una cifra de casi 449 fallecimientos y números de 5,574 casos entre embarazadas y en posparto. La última actualización que nos da la ONU en México dice que los casos totales reportados positivos es casi de 2,381,923. Y las aplicaciones de vacunas, bueno, se las pongo nada más para que veamos cuántas hemos reportado. Al final, la gran mayoría de las vacunas que se han aplicado en las embarazadas ha sido en un reporte del primero, segundo y tercero. La gran mayoría se aplica en el segundo trimestre. Y esta es una gráfica que nos regala el gobierno de la Ciudad de México, donde vamos a ir observando cómo se han fluctuado las hospitalizaciones aquí en la Ciudad de México, viendo un número casi para el 25 de abril del 2020, hay un incremento, manteniéndose una meseta casi al 17 de junio aproximadamente. Empieza el descenso, obviamente, de los casos. Sin embargo, volvemos a visualizar un aumento abrupto para el 18 de noviembre, con un pico máximo casi para enero. Y actualmente, pues, notamos el descenso y el número de casos. En cuanto a la razón de mortalidad materna, lo que es la CONAVE, que es el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, nos da estas gráficas y nos mencionan que estos estados son los más afectados por las muertes maternas, teniendo Tabasco en primer lugar con un 28,9%, seguido de Quintana Roo con un 27,3% y posteriormente Baja California. La Ciudad de México sí tiene un número reportado, pero de pacientes confirmadas. Sin embargo, no quiere decir que sea el que reporta más muertes maternas. Y esta es una gráfica pequeña, pero es de nuestro hospital, lo que ha presentado del año 2020 a 2021, atendiendo casi un número aproximado de 150 pacientes obstétricas y en puerperio, donde observamos que la gran mayoría se encuentra en el tercer trimestre. Comparto los procedimientos que se les pudieron realizar, el parto, cesárea, algunos otros procedimientos que ya se encontraban, por ejemplo, un embarazo ectópico, el aborto o incluso pacientes puérperas. Esta es otra gráfica que les comparto, visualizando
¿Cómo dividimos a nuestras pacientes? Ya que deben de ingresar por un triage dividido entre urgencias respiratorias y no respiratorias. Las pacientes que llegan a urgencias y se llegan a hospitalizar o pacientes que se ingresan a unidad de cuidados intensivos, pues como hemos visto en la gráfica previa, ha ido en un incremento en lo que es el mes de enero. Podemos ver que los ingresos a unidad de cuidados intensivos han sido reportados en un 67% y en febrero con un 33%. De ahí en adelante, nuestro hospital no ha tenido un nuevo ingreso a unidad de cuidados intensivos en este tipo de pacientes. En urgencias respiratorias, nuevamente vemos que la gran mayoría se ingresó en el mes de enero con un 40%, en febrero representando un 27% y poco a poco hemos ido disminuyendo este número de ingresos, llegando hasta el mes de abril con un 14%. Esto nos interesa mucho, bueno, pues también por el tipo de semáforo amarillo actual en el que nos encontramos. Esperemos que poco a poco este tipo de pacientes obstétricas vaya disminuyendo su número de ingresos e incluso pues también de las complicaciones que pueden llegar a tener. Lamentablemente nuestro hospital ha sufrido también defunciones y de este año 2020 al 2021 hemos perdido a tres mujeres obstétricas. Y les comparto cómo es que llegan estas pacientes a pedir información. El hospital está dividido en urgencias respiratorias y no respiratorias. En cada una de las puertas se encuentra una carpa donde las pacientes se acercan a pedir el módulo de información y les hacen una pequeña encuesta, un pequeño triage, donde les interrogan los síntomas respiratorios. Si salen positivos, acudirán a la valoración del sistema de urgencias adultos. Si salen negativos, acuden a la otra parte, a la valoración por ginecología y obstetricia. De ahí sus diferentes ingresos. Si resultan positivas a alguno de los síntomas respiratorios que ya conocemos, ya sea fiebre, tos, malestar general, algunos síntomas gastrointestinales, escalofrío, dolor muscular, cefalea, pérdida del gusto o del olfato, bueno, pues acudirán a este servicio, donde será valorado el estado respiratorio. Deben de valorarse si tienen síndrome de dificultad respiratoria, ya sea leve, moderado o grave. Y de ahí nosotros vamos a ingresar a los diferentes espacios que tenemos, ya sea a la unidad tocoquirúrgica, a la unidad de cuidados intensivos o al segundo piso que nos apoya el servicio de medicina interna, que realmente las pacientes que llegan con sintomatología moderada, el servicio nos apoya con su manejo, tratamiento acompañado de nuestro servicio. Y es que inicialmente debemos de hacer un interrogatorio directo, debemos de evaluar los síntomas respiratorios, saber si la paciente tiene un antecedente de contacto positivo, de acuerdo pues también hacer nuestra exploración física, tomar signos vitales y la valoración obstétrica, que es la que nos interesa. De acuerdo a nuestras recomendaciones de la COG, del American College, nosotros debemos de identificar si la paciente tiene una urgencia obstétrica o no. Si no la tiene, puede acudir a su control prenatal normal. Ahora, al final daremos algunas recomendaciones. Si la paciente tiene algún dato de dificultad respiratoria, debemos de determinar la gravedad en cada una de ellas. Vamos a ir desglosando cuáles son los parámetros que nosotros manejamos. Al interrogatorio nosotros debemos de hacerlo directo con la paciente si es que se encuentra en condiciones, pero debemos identificar inmediatamente que estamos ante un caso sospechoso, confirmado o probable, o totalmente descartado. Hablando que un caso sospechoso es teniendo clínica compatible con esta infección, así como teniendo un resultado pendiente de una PCR.
Un caso confirmado es tener clínica positiva, una PCR positiva o incluso un antígeno positivo. En caso de tener un caso probable, es tener una paciente con una infección aguda, con clínica o incluso diagnóstico radiológico con una PCR y antígeno negativo, pero que tenemos un caso epidemiológico vinculado, es decir, que tiene algún familiar conocido, alguna persona en el trabajo que es positiva a esta enfermedad. Un caso descartado, pues es un caso que en algún momento fue sospechoso, pero que tiene una PCR negativa y que no tiene ningún vínculo epidemiológico. Debemos de clasificar inmediatamente la clínica a la que nos encontramos según la gravedad de los síntomas y la vamos a clasificar de esta forma, sea leve, moderado o grave, teniendo en cuenta que leve puede presentar la paciente fiebre, mialgias, artralgias o algún tipo de malestar general. Se le toman algunos paraclínicos de inmediato, en ejemplo, una PCR, se toma toda su bioquímica, se toma su biometría hemática completa y en caso de tener linfos por arriba de 10.000 células, una DHL y ferritina normal, la clasificaremos como un sistema CURP65 en número 0, lo cual nos dará una sintomatología leve, por lo tanto podemos tratar a nuestra paciente a domicilio. Esto quiere decir que únicamente le daremos medidas generales, le diremos a la paciente que no tiene criterios para ingreso hospitalario y la podemos citar. Se hacen algunos seguimientos vía telefónica con los cuales nosotros podemos darle los datos de alarma a la paciente y en cualquier situación de emergencia ella puede acudir nuevamente a urgencias respiratorias. En caso de tener una sintomatología moderada, la confirmaremos con una tomografía computarizada, con su serología sobre PCR, así como también debemos de instaurar inmediatamente la oximetría de pulso. Si satura mayor a 92, si no necesita vasopresores ni asistencia ventilatoria y su analítica se encuentra con linfos menor a 10.000 células, ferritina mayor a 400 nanogramos sobre mililitro, una DHL mayor a 300 unidades sobre litro, la consideraremos como una paciente con una neumonía leve, pero con una clasificación clínica moderada, por lo cual la paciente requiere hospitalización. El hecho de que tenga saturación al 92% puede requerir de alguna necesidad de oxígeno suplementario, sin embargo, no es de un método invasivo. En dado caso de que nuestra paciente clasifique para una sintomatología grave, hablando que ya tiene fallo de un órgano, así como saturación a medio ambiente menor a 90% y frecuencias respiratorias mayor a 30 respiraciones por minuto, que tenga la paciente datos de distrés respiratorio, ya sea por hallazgos radiológicos o incluso que la paciente clínicamente tenga uso de musculatoria accesoria, la vamos a clasificar como una neumonía grave. Por lo tanto, esta paciente va directamente a unidad de cuidados intensivos adultos. Cuando nosotros tenemos una valoración por el servicio de urgencias adultos, no podemos tardarnos más de 20 minutos en hacer toda esta evaluación. Estos son los criterios de ingreso hospitalario. Cuando nosotros hacemos inmediatamente nuestra exploración física, debemos de tomar en cuenta si la paciente cuenta con estos criterios para saber hacia dónde vamos a ir dirigido y por supuesto también el tratamiento que va a ir posterior. Si tenemos una paciente que nos ha reportado fiebre mayor a 38 grados, a pesar del uso de algún tipo de analgésico, antipirético, llámese el paracetamol, que tenga en su analítica alterada como PCR mayor de 7 miligramos sobre decilitros, los linfos menor a 10.000 células, la ferritina ya mencionada mayor a 400 nanogramos y LDH mayor a 300,
que tenga la radiografía de tórax con signos de neumonía, esto encontrando infiltrados bilaterales, vamos a utilizar nuestra clasificación de CURB 65, que como lo desgloso, la C se refiere a la confusión aguda, urea mayor a 19 miligramos decilitros, respiraciones mayor a 30 y presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio y diastólica menor a 60. La edad pues realmente no aplica, pero la clasificación que mejor encontramos para evaluar a las pacientes obstétricas es el QICSOFA, que es una clasificación inmediata donde nos evalúa la frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto, así como el estado mental si se encuentra alterado, la presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio. Cada uno de estos nos dará un punto. Si es menor a 2 puntos, la consideramos como un bajo riesgo y no requiere de ingreso hospitalario. Si tiene más de 2 puntos, la consideramos como un alto riesgo y se quedará con un ingreso hospitalario dependiendo si se va únicamente a la hospitalización de segundo piso en caso o a unidad de cuidados intensivos adultos. Y el CURB 65, bueno, pues como les menciono, aquí nos da cierta puntuación y nos dará de acuerdo al manejo que le podamos dar a la paciente. Un CURB 65 de 0 a 1, domicilio, un puntaje de 2 se queda hospitalizada y un puntaje de 3 a 5 es un ingreso grave, es una neumonía grave y se va a unidad de cuidados intensivos adultos. Nuevamente reiteramos, estos son los criterios mayores y menores que necesitamos para el ingreso a esta unidad. Estos son los criterios que nosotros manejamos. Un criterio mayor, pues le hace la necesidad de ingreso directo. Esto es porque la paciente necesita algún tipo de apoyo ventilatorio en caso de que también tenga shock con necesidad de vasopresores, o los criterios menores que ya los hemos mencionado. Ahora, nuestra valoración obstétrica. Inmediatamente de que hacemos toda esta exploración física, nosotros debemos de hacer una monitorización inmediata, una auscultación de la frecuencia cardíaca fetal y si tenemos la posibilidad, también una ecografía fetal. Todo esto nos puede ir apoyando el médico materno fetal que tenemos en nuestro hospital. Y es que también a través de esto debemos de identificar a nuestras pacientes, ya que debemos de darles un manejo adecuado para que nosotros podamos darle un semáforo y decidir cuál es el mejor tratamiento con ellas. En dado caso de que nuestras pacientes presenten síntomas leves, se le darán algunas indicaciones sobre el aislamiento. Y es que las pacientes pueden generar síntomas leves y les pediremos que tengan un aislamiento únicamente 10 días en dado caso de que fueran pacientes asintomáticas, que pueden tomar antitérmicos, como ya lo mencionamos, el paracetamol, no más de 6 gramos, no más de 1 gramo cada 6 horas, y que la paciente presente adecuada hidratación. El uso de heparina de bajo peso molecular se puede dar incluso en pacientes con tratamiento ambulatorio. Más adelante desglosaremos cómo y cuándo. El manejo hospitalario, de igual manera, pues inicialmente nos apoya el médico materno fetal, el servicio de anestesiología nos ayuda, y esto en dado caso de que requiera algún tipo de apoyo de gravedad y monitorizar continuamente hacia nuestras pacientes. El ingreso por causa obstétrica, esto primero debemos de iniciar con la estabilización hemodinámica. Saber que tenemos una PCR que se puede tomar de manera inmediata o en dado caso de no contarla, pues aplicar una prueba rápida de antígeno. Los ingresos por causa obstétrica tienen las mismas indicaciones que siempre. Únicamente debemos de evaluar el estado pulmonar en el que se encuentra. No debemos de apresurar ningún evento obstétrico. Si la paciente llega asintomática
con pródromos de trabajo de parto y requiere un manejo ambulatorio, lo puede hacer sin ningún problema. No todas las pacientes que llegan al hospital requieren de un procedimiento quirúrgico. Y es que debemos de observar el estado materno, ya que claro que si la paciente tiene alguna urgencia que de alguna manera no tenga que ver con una situación del estado pulmonar por la situación del COVID, pues bueno, esto nos generará un ingreso y que de alguna manera pues tendremos que resolver de manera inmediata. Llámese una paciente con un estado hipertensivo, pues bueno, la situación cambiará. ¿Que tiene un antecedente de COVID? Sí. Recuerden que la enfermedad, la fisiopatología puede similar a los estados hipertensivos, sin embargo, no toda la paciente que llega con COVID quiere decir que tiene un estado hipertensivo, no todas las pacientes se llegan a programar para hacer una situación de urgencia en cuanto al procedimiento quirúrgico. Los procedimientos serán los habituales en dado caso que la paciente llegue con un trabajo de parto en fase activa, se puede hacer la conducción perfectamente. El uso de heparina de bajo peso molecular de manera profiláctica, en dado caso de que lleguen a tener un ingreso, se puede ocupar. El esquema de maduración pulmonar, bueno, en algún momento se conflictuó con el uso del esteroide, sin embargo, estudios recientes prefieren el uso de la dexametasona para tratamiento con COVID, así como también para el uso de esquema de maduración pulmonar. La finalización de la gestación, bueno, esto va a depender mucho del estado hemodinámico que encuentre la paciente. Y les muestro un esquema de cómo es que estamos divididos en nuestra unidad de tococirugía en el Hospital Juárez de México. Y es que estamos divididas en dos áreas, una entrada y salida de pacientes sanas y otra entrada y salida de pacientes con COVID. Tenemos nuestras áreas asignadas, así como nuestras áreas de cunero, únicamente para las pacientes con sospecha o incluso con resultados ya positivos a esta enfermedad. Tratamos de que las pacientes no tengan todas sus mascarillas, el personal médico que tenga su equipo de protección personal cada vez que entramos a la revisión de cada una de ellas. Así como también debo mencionarles que cada paciente se les da una situación de distancia, ya sabemos de metro, metro y medio entre cada una de ellas. De preferencia, cuando las pacientes se encuentran en su trabajo de parto, únicamente ingresa el personal requerido, el obstetra, la enfermera circulante, el pediatra y la paciente. Esta con la finalidad de disminuir pues, el mayor tiempo de exposición ante la enfermedad. Doctora, así como también 5 minutos para concluir. Gracias. Así como también, bueno, pues mostramos o sugerimos de alguna manera que las pacientes no se les dé ningún tipo de documentación hasta el final de su internamiento. Bueno, ya llevamos el tiempo un poco limitado, pero bueno, prácticamente la plática es para mostrarles cómo es que manejamos este tipo de pacientes. Sabemos que el ingreso hospitalario por causa obstétrica, les vuelvo a repetir, las indicaciones siguen siendo las mismas. Así como nosotros vamos a ir clasificando la enfermedad, también vamos a irles dando un tratamiento de acuerdo a la sintomatología, ya sea leve, moderada o grave. Esto siempre nos apoya en todos los servicios, ya sea unidad de cuidados intensivos, el servicio de anestesiología, el servicio de medicina interna, el servicio de radiología. En nuestro hospital tenemos una ruta que se activa cada vez que las pacientes acuden hacia un servicio para toma de estudios de imagen. Bueno, asimismo, también pues el tratamiento ya lo conocemos dependiendo del estadio en el que se encuentre la paciente, se pueden aplicar algunas cefalosporinas de tercera generación
el uso de esteroide no está contraindicado. La heparina de bajo peso molecular se le debe de aplicar a la paciente, ya que sabemos que el embarazo como tal se encuentran en un estado de hipercoagulabilidad. Así que bueno, pues esto con mayor razón se les hace la aplicación de este medicamento. La transmisión, esto es algo muy importante mencionarlo, ya que, bueno, siempre las pacientes tienen algún tipo de duda. La transmisión vertical, nada más hay de los estudios reportados, 176 casos de reportados positivos con SARS-CoV-2, solamente uno de los pacientes reporta una probable transmisión vertical. Esto es avalado por una universidad parisina. El artículo es un artículo francés. Y esto únicamente para mencionarles que el producto que salió positivo a esta infección, pues era un producto pretérmino y que incluso la toma que se le hizo a este recién nacido fue posterior a los 60 minutos del nacimiento. Entonces, realmente actualmente no se conoce como tal una transmisión vertical. Sin embargo, bueno, esto es importante que lo mencionemos a las pacientes ya que tienen algunas dudas que pueden generar. La toma de la PCR siempre sigue siendo nuestro gol estándar, tiene una alta especificidad de hasta el 95%. La IgM y la IgG se pueden llegar a realizar las tomas, sin embargo sabemos que son positivas a partir de nuestro cuarto día hasta la séptima semana. Por lo tanto, la toma de cada una de ellas también lo único que nos puede reportar es la cronología de la enfermedad. Entonces, bueno, pues la 70% de las pacientes pueden realizarse algún tipo de pruebas serológicas rápidas y bueno, pueden resultar también positivas con el 30% resultando con valores predictivos negativos y también con falsos negativos de las mismas pruebas. Antonio, tú me dices cuándo puedo parar. Listo, te queda un minutito para el cierre. Ok, bueno, pues las conclusiones siempre van a ser que debemos de identificar, debemos de individualizar, perdón, cada uno de los tratamientos que le vamos a dar a las pacientes. No debemos de apresurar los eventos obstétricos y sobre todo esto con la intención de disminuir la morbimortalidad de las pacientes, ya que actualmente el pico que se dio en el mes de enero de 2021, pues tenemos una alta tasa de mortalidad del 56.1% que se nos reportó hasta este momento. Entonces, simplemente que los pacientes y que ustedes también conozcan cómo es el tratamiento, cómo es los algoritmos que nosotros seguimos en el hospital, que bueno, estos han sido presentados por múltiples guías como la COG, la Ibero-American Research, que son el Clinic Barcelona, también otro de nuestros grandes ejemplos, que bueno, con todo hacemos un compendio y trabajamos en equipo junto con nuestros demás servicios que ya les mencionaba, unidad de cuidados intensivos, anestesiología, pediatría, medicina interna. Bueno, todos hemos trabajado durante este año de pandemia con estas pacientes obstétricas. Qué bueno que tienen una mayor susceptibilidad a las complicaciones. Correcto. Muchas gracias, doctora. Le agradezco su ponencia. La encontré muy interesante, al igual que todos los que nos están acompañando, y lo digo no por decir, sino por lo que estoy viendo en el chat. Muy interesante, la mandan felicitar mucho. Y antes de pasar a las preguntas, como ya habíamos acordado, vamos a otorgarle los micrófonos a Jorge Montalvo para que complemente su charla. Adelante, doctor, todo suyo. Muchas gracias, Antonio. Pues primero que nada, felicitar a la doctora Brenda, me pareció muy interesante, y también felicitar a todo el grupo de trabajo, a la doctora Lucila Nieves Torres, porque es muy fácil a veces tener que establecer o hablar de lo que en un momento dado nuestra experiencia. Pero si esta experiencia no está de alguna forma protocolizada, no está de alguna forma
contextualizada de manera científica, pues simplemente es eso, son experiencias. Y la verdad es que la medicina actual requiere de evidencias y el hecho de un trabajo así para demostrar qué resultados están teniendo con estadísticas fuertes, con experiencias realmente sólidas, pues realmente es digno de mucho encomio. Es decir, muchas felicidades, doctora, igual a sus maestros y al grupo de trabajo, seguramente que debe ser muy amplio. Cuando empezamos con la pandemia, nosotros precisamente en el mes de marzo tuvimos el último congreso presencial que se hizo por parte de la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, que fue el congreso regional de la región 3 de la Federación Mexicana, y lo hicimos en Culiacán. Acababa de llegar el primer caso, el caso número 4 a Culiacán, y cuando presentábamos, y por condiciones en ese momento de las responsabilidades que yo tenía, decía yo que seguramente íbamos a tener que vivir tiempos difíciles e interesantes. En ningún momento, tal vez yo, como otros muchos, podíamos realmente magnificar qué tan difíciles, y ahora con las estadísticas que nos presentó la doctora Brenda, pues sabemos que han sido terriblemente difíciles, más de 220,000 muertos en el país, cuando originalmente se hablaba de que si muy mal nos íbamos a tener 60,000, y que en ese momento pareciera que las embarazadas no les iba a ir tan mal. De hecho, hicimos un simposio en una de estas plataformas de la Federación, hablando un grupo de médicos, qué pensábamos y cuáles eran las expectativas que íbamos a tener respecto a lo que había de las experiencias tanto en Oriente como en Europa, sobre todo en Italia, España, y pensábamos que a las embarazadas no les iba a ir tan mal, a pesar de que las evidencias de los primeros casos de epidemias por coronavirus, tanto el coronavirus 1 como el MERS, no habían sido muy buenas. Realmente había habido muchas más muertes maternas de lo que en un momento dado pensábamos que iba a suceder en esta ocasión. Desafortunadamente, si viéramos la grabación de ese día, hablábamos de que pues, a las embarazadas seguramente no les iba a ir tan mal, que si llegaban a enfermarse, generalmente van a ser cuadros leves, que la transmisión vertical era materialmente inexistente, como afortunadamente parece continuar siendo, pero nunca dimensionamos que íbamos a tener una mortalidad materna tan importante. La principal causa, como ya también nos presentó Brenda, de muerte materna, pues es el COVID, ¿no? Esto creo que finalmente nos tiene que llevar a entender que necesitamos organizar nuestros grupos, y creo que el gran mensaje de Brenda hoy es: necesitamos realmente protocolizar las acciones de todos, y ojalá en un momento dado pudiéramos unificar criterios, y creo que esta es una buena oportunidad de, al compartir esta información, que en las diferentes sedes en el país comenzaran a enseñarnos qué están haciendo y cómo lo están haciendo, aparte de qué resultados están obteniendo. Aparentemente, por lo que veía yo en el estudio que nos presenta la doctora Brenda Cruz, les ha ido bastante bien, afortunadamente, a pesar de las muertes que han tenido, realmente bastante bien, tomando en cuenta las características que tiene el hospital donde ella trabaja, y que tengo yo la fortuna de conocer. Realmente con todas las limitantes aparte que hemos vivido en relación a recursos, que seguramente también, si ella se pusiera ahorita a hacer un recuento de todas las carencias que han tenido, pues veríamos que han hecho mucho con realmente poco. Finalmente, para no extenderme mucho y dar oportunidad, creo que es muy importante establecer todas estas medidas de estrategia. Hay que aprender a comenzar a establecer factores de riesgo. Tenemos que comenzar a identificar a la paciente de riesgo. La paciente no solo que vamos con riesgo de tener en un momento dado una infección por COVID, sino cuál es su riesgo obstétrico asociado al COVID. Con esto seguramente le vamos a permitir a esa paciente un mejor resultado. Otra de las cosas que creo que es muy, muy, muy importante es el comenzar a tratar de establecer equipos de trabajo. Nosotros, un poquito similar a lo que han hecho en el Hospital Juárez, trabajamos
de manera muy, muy cercana, tanto con medicina interna, con anestesiología también nosotros trabajamos mucho. Obviamente, afortunadamente en el hospital donde yo laboro no hemos tenido muertes maternos, hemos tenido pacientes graves, inclusive intubadas. Afortunadamente, de las pacientes obstétricas solamente hemos tenido 2 pérdidas fetales de embarazos tempranos que desafortunadamente pasaron a la unidad de cuidados intensivos, pero gracias a las experiencias de otros lugares hemos ido puliendo de alguna forma la atención que se presta. Y esto es multidisciplinaria, es decir, tenemos que capacitar a la gente que recibe a la paciente y que todos hablemos el mismo lenguaje. Y creo que sería muy interesante, inclusive para los gentes que trabajan en hospitales de segundo nivel, y no a veces hospitales como en un momento dado pudiera ser el Juárez de tercer nivel, que pues tratáramos de hablar el mismo lenguaje, que intercambiáramos estos conceptos para poder identificar a la paciente que podemos mandar a su casa, la paciente que podemos en un momento dado internar en nuestra unidad o la paciente que tenemos referir a otra unidad donde le vamos a ofrecer una mejor atención. Entonces creo que eso es muy importante. Otra de las cosas que creo que tocó la doctora y que creo que también es muy importante porque yo batallo mucho con ello, es no tenerle miedo en un momento dado a heparinizar a las pacientes. Definitivamente el pronóstico de una paciente, si se llega a complicar, es mucho mejor si la tenemos heparinizada. Es decir, no le tengan miedo a utilizar, y como decía ella, inclusive en pacientes que pueden estar en su casa, usar heparina de bajo peso molecular es realmente bastante sencillo. Podemos capacitar a nuestras pacientes que lo usen y se la apliquen ellas mismas o lo familiar, y le estamos dando una ventaja, creo que realmente muy importante. La otra, ya para terminar, que también me pareció muy puntual, es decir, no acelerarse. Cuando entra una paciente obstétrica con COVID, a todo el mundo le entra prisa porque se termine el embarazo, ¿no? Es decir, todo el mundo comienza a acelerar, ya todo el mundo la quiere operar, todo el mundo le quiere hacer 1000 cosas, y no es por ahí, ¿no? Es decir, tenemos que realmente evaluar puntualmente a esa paciente, tenemos que aprender a hacer medicina de precisión. Y la medicina de precisión es evaluar todos los factores que son particulares de esa paciente. No solo desde el punto de vista genético, de su estilo de vida, etcétera, etcétera, sus antecedentes obstétricos, perinatales, nada, sino cómo se presenta la enfermedad en esa paciente y cómo se presenta su embarazo. Y entonces sí, darnos el tiempo suficiente, generar una respuesta, como decía yo, multidisciplinar, y seguramente vamos a obtener también mucho mejores resultados. Y para terminar, estamos comenzando a hacer algo y que yo quisiera conocer también las experiencias de todos ustedes. Estamos comenzando a ver qué está pasando con las pacientes, esas pacientes que llamamos near miss, esas pacientes con morbilidad materna extrema asociada a COVID. ¿Qué está pasando con esas pacientes? E inclusive con pacientes con morbilidad obstétrica asociada a COVID. ¿Cuáles son las secuelas que están dejando en esas pacientes? Porque seguramente van a afectar su calidad de vida. Entonces hay que darles un seguimiento muy puntual. No hay que, ya te aliviaste, ya fuiste al hospital, ahí nos vemos, que te vaya bien, ¿no? Es decir, creo que hay que darles un seguimiento, porque creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas, desafortunadamente, en los próximos meses y años acerca de lo que nos deja esta enfermedad. Pues nada más, Antonio, nuevamente felicitar, doctora, muchas felicidades, realmente me pareció muy interesante, está muy bien estructurado su trabajo, y por favor denles un abrazo de mi parte a toda la gente que está trabajando en esto, porque realmente es una gran labor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora después del mentor Jorge Montalvo y su participación, vamos a dar pie al público, quien anda muy participativo en el chat. Iniciamos con el doctor Adolfo Mamani, quien pone buenas noches a los ponentes, saludos y felicitaciones desde Metlaltonoc, Guerrero. Le mandan felicitaciones a la doctora Brenda. También el doctor Carlos Guzmán, excelente exposición, doctora Brenda, muy interesante y muy clara, muchas felicidades. También pone la doctora Guerrero Gamboa, excelente ponencia y ponente. Gracias, doctor Montalvo, y gracias al equipo de Medical Legal Center. Muchas felicidades. Ponen muy excelente tema, gracias desde San Luis Potosí, José Arturo Chávez. Ahora vamos a las preguntas. Pregunta espectador anónimo para Brenda Cruz.
¿Desde qué trimestre de embarazo y desde qué edad está indicada la vacuna contra COVID? Gracias y saludos. Sí, gracias, Antonio. Mira, la aplicación de la vacuna, sabemos que hay diferentes tipos. Primero, la que inició en Estados Unidos fue la Pfizer y bueno, esa es una de las vacunas que actualmente también cuenta México. Hay diferentes, también la aplicación de la vacuna Johnson Johnson, AstraZeneca, pero ninguna está contraindicada. La se puede aplicar a todas las pacientes obstétricas a partir de los 16 años e incluso a partir de las 9 semanas de gestación. Sí. Perfecto, gracias, doctor Jorge, adelante. Sí, un comentario. Esa es la norma que tenemos actual, lo que acaba de decir Brenda es la norma que se tiene, 9 semanas, 16 años. Nosotros ahorita estamos tratando de que se mantenga 9 semanas por factores de riesgo en relación a pérdidas tempranas, por algunos defectos que puedan estar inherentes al propio embarazo, pero estamos peleando, tenemos que vacunar a las adolescentes. Yo sí creo que eso sí es una gran falla del programa de vacunación. Yo creo que a las pacientes, y vamos, la adolescente por sí misma es una paciente que tiene una vulnerabilidad aumentada, ¿no? Es decir, esas pacientes en nuestros extremos de la vida reproductiva y la embarazada de 12, 14 años, yo creo que esa paciente no tiene por qué ser marginada dentro de esto, porque es una paciente que está en alto riesgo y estamos luchando por eso, ¿no? Nada más como comentario. Gracias, doctor Jorge. Pregunta Fernandi en Zoom. Doctora, ¿cómo sería el manejo inicial de una gestación temprana con infección con SARS-CoV-2, una infección de COVID grave? Ok, bueno, mira, como ya vimos cómo han sido los lineamientos, debemos de evaluar bien el estado hemodinámico en el que se encuentra la paciente. Aquí la situación y como prioridad es evaluar siempre a la madre. Si tiene un embarazo del primer trimestre, pues se le puede aplicar algún tipo de medicamentos, pero se les aplica algún tipo de antirretrovirales, se les puede dar algún antibiótico, llámese de una cefalosporina de tercera generación, el uso del esteroide, así como también la heparina, como ya bien mencionaba, de bajo peso molecular, dependiendo también si las pacientes requieren algún tipo de intubación, bueno, pues, y requieren algún tipo de vasopresores, primero pues vamos por el estado hemodinámico de la madre y bueno, se le va a ir vigilando estrechamente con los seguimientos de ultrasonidos obstétricos para ver la viabilidad del producto, pero es un riesgo-beneficio la aplicación de algunos de los vasopresores también. Claro. Adelante, doctor Jorge, ¿gusta complementar la pregunta? Estoy de acuerdo con Brenda, es decir, el manejo de una paciente con un cuadro grave, un cuadro severo, debe de ser el manejo de como si no estuviera embarazada inclusive, ¿no? Es decir, tenemos que priorizar la salud de la madre. Obviamente esto no quiere decir descuidar al producto, si tratar de, dentro de las posibilidades, garantizarle al producto las mejores condiciones, pero no le vamos a garantir las mejores condiciones si no tenemos una madre en buenas condiciones. Entonces lo que dice ella es muy puntual. Hay que manejarle, darle todos los beneficios con el manejo como está establecido y nuevamente insistiendo, estos son manejos multidisciplinarios, tenemos que apoyarnos de todos los equipos, imagen, anestesia, medicina interna, laboratorio, etcétera, para realmente proporcionarle los mejores recursos y las mejores opciones para que esa mujer recupere su salud y por lo tanto también tenga mejores posibilidades ese producto de continuar su desarrollo normal, ¿no? Correcto. Hay una en particular que me llama la atención de María Claudia Lechuga. No sé si sea pregunta, si sea afirmación, yo la voy a decir aquí al aire y ustedes afirman o bueno, contestan lo que pone. La transmisión vertical no es definitiva. No sé si sea pregunta o si está afirmando. Doctores, adelante. Bueno. Bien, Antonio, pues ya como comentaba, bueno, de los casos reportados de la transmisión vertical, pues bueno, solamente uno de los casos reportados como positivo, les vuelvo a repetir, fue un recién nacido que no tenía como las condiciones idóneas para la toma de la serología, puesto que es un bebé
un recién nacido pretérmino, que su toma fue 60 minutos después del nacimiento y que también, bueno, al ser pretérmino se le tuvo que hacer una toma por un lavado broncoalveolar. Pero la situación es que no saben si el resultado positivo fue como tal una transmisión vertical o pudo haber sido horizontal, del mismo equipo médico o la misma situación en su entorno que le pudo haber generado la toma de esta enfermedad. Sin embargo, no hay estudios que todavía avalen como tal la transmisión vertical. Solamente este caso aislado, reportado, es un artículo francés que es avalado por una universidad parisina, pero de ahí en fuera actualmente ninguna asociación, ninguna guía nos dice que la transmisión es vertical. Sí. Correcto. ¿Algo que complementar, Jorge? No, totalmente de acuerdo. La verdad es que si se ponen ustedes a revisar todas las guías de los protocolos de manejo, la que ustedes quieren, MECOG, FLASOC, ACOG, FIGO, el Clínic de Barcelona, como mencionaba la doctora, todos hablan pues que hay que tomar todo tipo de precauciones, pero hasta ahorita realmente no hay una evidencia real de que haya una transmisión vertical que podamos en un momento dado pues establecer como una realidad. Casi todos los estudios aparentemente lo que muestran son transmisiones por contaminación posterior al nacimiento. Entonces, habrá que esperar como todas las cosas, pero hasta ahorita parece que por ahí afortunadamente no hay tanto problema, gracias a Dios. Correcto. Les agradezco su participación. Voy a leer los últimos comentarios por parte de Miguel Ángel Ulloa Ramírez. Buenas noches, felicidades desde Ciudad del Carmen, Campeche. También Irma Cruz los manda a felicitar. El doctor José Pedro Fabián Lucas nos pone felicidades desde Morelia, Michoacán. Ahora bien, para terminar, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, La Voz del Residente en Facebook, La Voz del Residente en Instagram. Está el Telegram, ya lo puse en Facebook, ya lo puse aquí en Zoom, para que puedan meterse a nuestra muy bonita comunidad y puedan participar. Antes de cerrar, quiero mandarle un mensaje a los jefes de residentes que nos están viendo y si requieren una de las pláticas de Medical Legal Center para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legales, no duden en contactarnos sin costo al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esa plática sin costo en este momento de pandemia. Doy por concluido esta sesión, no sin antes agradecerle nuevamente a la doctora Brenda Cruz y a nuestro mentor, nuestro gran mentor, doctor Jorge Montalvo, por acompañarnos en este webinario. Muchas gracias, me despido y recuerden que compartir es aprender todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Felicidades, doctora, nuevamente y felicidades al hospital. Gracias, doctor. Nos vemos pronto. Gracias, Antonio. Mucho. Saludos. Todos. Gracias. Buenas noches.